Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Puente Radio, donde está nuestro canal. Hoy es lunes 30 de 2020. Y bueno, yo creo que estamos festejando el lunes, comienzo de semana, pero estamos festejando también el fin del mes. Entonces, como decía yo ahorita en un programa anterior, yo creo que esto es un buen, un buen día como para poner esos dos polos opuestos. Estamos iniciando un fin de semana, sí, la estamos iniciando con mucho ánimo, con entusiasmo, estamos vivos, pero saber que este mes se nos va es como que significa también que el tiempo se nos va acortando. Y no para vivir ni nada de eso, sino para hacer lo que tenemos que hacer y deshacernos realmente de lo que no tenemos que hacer, de lo que no nos funciona. Bueno, este es su segmento Puerta de Encuentro. Lo transmitimos desde la ciudad de Bucaramanga, desde México y Panamá con César y Mabel, los cuales les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, César y Mabel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido César, Jorge, a todos nuestros radioyentes. Y una semana aquí, de verdad, algo muy significativo. Representa estas semanas que nos quedan para completar este año calendario. Y es una oportunidad para introspectar, ¿verdad? Y podernos alinear a ese diseño y a esa verdad que la divinidad ha puesto en cada uno de nosotros. César. Pues muy buenos días, aquí todavía en esta parte de México, en Sonora, y en algunas partes ya de México, buenas tardes, y para ustedes buenas tardes, pues sí, contentos de abrir la semana compartiendo, como dices, en introspección. Y Jorge, pues nos va a dar un tema, o vamos a compartir un tema, pero Jorge lo propuso muy bueno, y qué mejor que para cerrar el año, o por lo menos para ir en la víspera del año. Adelante, Jorge. Bueno, segmento, el tema que tenemos para hoy, que vamos a discutir en el día de hoy, bueno, vamos a los puntos de vista, es correspondiente a lo del arrepentimiento. Pero antes de este contexto, una pregunta para ustedes dos. ¿Creen que el arrepentimiento viene porque las personas nos hacen ver que tenemos que arrepentirnos o porque es iniciativa de nosotros? Los caballeros primero. Ok. Bueno, pues para mí las dos formas, porque cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, esto no está bien, y de alguna manera a veces comprendía uno, ¿verdad? Aún de adultos no se da cuenta uno, y no falta alguien, ¿verdad? Con valor, o nuestra pareja, etcétera, o nuestros hijos que nos dicen y comprendemos la perspectiva, y de otra forma también, a veces leyendo, o leyendo la Biblia, o en un programa, o de una manera de repente te das cuenta que has cometido un error. Entonces yo considero que de las dos formas es una fuente, pues, para comprender, pues, una falta. Mabel. Para mí realmente la segunda. Es cuando realmente entramos a ese punto de reflexión, de reconocernos a nosotros mismos, las personas que están alrededor de nosotros y las circunstancias. El, lo que menciono muchas veces en muchos programas, lo que es la ley del espejo, y para eso precisamente es la ley del espejo, para podernos ver, para podernos reconocer y realmente ir a ese punto de lo que es el arrepentimiento. Jorge, ¿y qué tú opinas, Jorge? Bueno, Ahora te hago la pregunta a ti. yo diría que una va de la otra. En un momento determinado, o sea, somos humanos diseñados para cometer, perdón, no diseñados para cometer errores. Tomamos esa decisión de cometer errores frecuentes. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esta situación del arrepentimiento. Y yo creo que en ocasiones sí, pero hay muchas personas que influyen en ese arrepentimiento, pero tiene que ver mucho y de acuerdo a la terquedad que hemos tenido para llegar a ese punto.
Yo creo que las personas siempre nos influyen, las personas que están alrededor nos influyen siempre y cuando nosotros queramos hacer ese cambio. Porque realmente el arrepentimiento tiene que ver con ese cambio de dirección, ese cambio de sentido que todo en un momento determinado. El que es más privilegiado es el que opta por hacer ese cambio lo más rápido posible. Menos privilegiado, el que ya tiene que llegar alguien a que lo empuje a tomar ese cambio. Ahora, ese arrepentimiento viene de una palabra que se llama metanoia. ¿Y qué es metanoia? Eso es el cambio total de la mentalidad que nosotros tenemos. Y yo creo que ese cambio de mentalidad ya tiene que ver por todo lo que nosotros vivimos en nuestro pasado. Yo creo que tiene que ver porque algún día estuvimos esclavizados y todos yo creo que en un momento determinado estuvimos esclavizados a un pasado, a un mal hábito, estuvimos esclavizados a un vicio, a una mala relación de pareja o una mala relación de cualquier persona, amigos, lo que sea. Tuvimos en algún momento una baja autoestima y yo creo que esas situaciones de todos sus defectos juntos nos llevan en un momento determinado a cosas graves como pensar en un suicidio. Ahora, pero para cambiar la vida de alguien, nosotros tenemos que cambiar su forma de pensar. Pero antes de eso, tenemos que cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Porque no hay punto correcto en que yo vaya a direccionar a alguien cuando yo no sé direccionarme a mí mismo. Y yo creo que un ejemplo muy claro tiene que ver cuando vemos los agentes o policías que dirigen el tránsito. ¿Ellos qué tienen que hacer para dirigir el tránsito? Tienen que haber tomado cursos, tienen que haber ellos entendido realmente en qué se basa la dirección de tránsito. Aunque bueno, yo creo que valga la aclaración. Hay personas igual que teniendo ese conocimiento, volvemos a cometer ese error. Y yo creo que no sucede. Pero sí, lo más claro es, yo tengo que tener un conocimiento claro de mi sentido de vida. Quiero ver cuál es la forma de que yo tengo de pensar, de actuar y de hacer las cosas para así poder llegar a ese arrepentimiento, poder desahogarme de todo ese pasado que he cargado, de todas esas situaciones en las que yo permití caer, porque una cosa es, no vamos a omitir o a decir que a nadie nos llegan malos pensamientos, que a nadie nos llega errores, que a nadie nos llega cosas que no tengamos que hacer. Sí, eso es obvio, a todos nos van a llegar. Pero el punto radica, ¿cuánto tiempo permites que esa situación te esté rondando? ¿Cuánto tiempo tú permites que esa situación te aleje de tu vida? ¿Cuánto tiempo tú permites que esa situación te aleje de tu familia, te aleje de la gente que está a tu alrededor? Siempre por llevar la contraria, siempre por decir yo estoy en lo correcto. Ese cambio de vida, ese cambio de sentido, ese cambio de dirección tiene que ver mucho con lo que realmente hemos llegado a definir como el punto correcto de mi vida en la que estoy hoy. Y yo creo que para nosotros podríamos decir que en el punto de vida en el que nos encontramos hoy es porque ya hemos pasado muchas situaciones críticas, nos hemos golpeado muchas veces con la misma piedra, pero en este momento ya decidimos hacer el cambio y ese momento, cuando ya hacemos el cambio, es el momento de mostrar a los demás cómo es que podemos hacer el cambio, pues como lo hacen muchas personas que tienen esa ayuda, que tienen esa capacidad de ayudar. Y lo más importante, yo creo que para ese cambio no es tanto encontrar o saber que hay personas que dan esa ayuda. Lo importante es saber que yo necesito esa ayuda y poder llegar a ese punto. Adelante, Mabel. No, y recuerdo el tema que hablamos hace unas semanas atrás, que los errores realmente nos abren a nosotros nuevos caminos. Y recuerdo mucho lo que es la palabra el ticún, me viene a la mente ahora escuchándote hablar, y que realmente es el ticún. Para poder explicar un poquito el ticún, voy a decir esto antes. Cuando pequeños hemos pasado por eventos, ¿verdad? Esos eventos que es conocidos como impronta, ¿qué pasa en nuestra conexión neuronal? En la conexión neuronal, todo evento que nos ha marcado
crea realmente una línea de pensamiento en nosotros. Automáticamente esas son las conexiones y realmente esa información queda conectada en nuestro cerebro. Cuando hablo de una línea de pensamiento, ¿qué pasa con esa línea de pensamiento? Es de que ahí nosotros siempre nos vamos a estar identificando inconscientemente con esa información de cómo nosotros las interpretamos. Una línea de pensamiento es como un camino. Nos acostumbramos a caminar por ahí, a pensar así, a ver así, a todos nuestros puntos de vista ante la vida, ante nosotros mismos, ante las otras personas, es en base a ese evento que nos marcó. Y es un camino. Simplemente caminamos nuestra vida por ahí. Realmente en el amor divino, ¿verdad? En el amor del Padre, el Padre siempre nos brinda la oportunidad de nosotros realmente de salir de ese camino, porque fue un camino que fue marcado por algo muy doloroso para nosotros. Entonces, ¿qué es precisamente el tikkun? Es una expresión, es una palabra hebrea que realmente viene del arrepentimiento, es decir, es como voltear, es como hacer un giro de ese camino y comenzar un camino nuevo. Y eso es lo que es precisamente para mí lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de cuando yo reconozco ese camino que un evento fuera de mí me ha llevado a transitar. Para mí el arrepentimiento viene siendo en el punto cuando yo puedo tener esa valentía de reconocer, primero, dónde estoy por todos esos eventos, porque todos esos eventos me han llevado a tener hábitos, tener conductas en mi vida que definitivamente no son las que están dentro del diseño de la divinidad en nosotros, ¿verdad? Entonces, todos esos que entre comillas llamamos errores, esos errores lo que nos da la oportunidad, nos brinda la oportunidad de hacer ese ticún y comenzar a crear ese camino. Yo en este momento diría esos caminos de esas calles de oro, ¿verdad? Como dice el Apocalipsis, esas calles de oro dentro de nosotros. Entonces, comenzar esos nuevos caminos. ¿El para qué? Porque esos nuevos caminos lo que nos llevan a nosotros es a una transformación interna. No es de que, ay, comenzar, te arrepentiste y ya. Todo arrepentimiento conlleva un proceso de transformación, primero para nosotros y por lo tanto a las personas y circunstancias en las cuales nosotros hemos podido afectar. Y eso es lo lindo del arrepentimiento. Y para eso estamos en esta vida, porque hay muchas cosas, tanto información personal como información ancestral, en la cual nosotros tenemos que llegar a ese punto y hacer ese ticón, hacer ese giro y comenzar a crear esos nuevos caminos. Pero eso lo estoy hablando así, pero realmente eso es una transformación que hay en nuestro cerebro y es algo neuronal, químicamente neuronal. Y es que pasa cuando ya nosotros aprendemos a tomar conciencia de nosotros mismos, vernos en ese camino que nos marcó esa línea de pensamiento por ese evento, automáticamente esa información, esa información química neuronal en nosotros se desconecta y comienza a crear algo nuevo, ¿verdad? Ya estamos conectadas a una nueva información neuronal, por lo tanto, nos abrimos a esa oportunidad de transformación. Pero ¿es a qué? Primero, como decías tú, Jorge, en nuestra mente, porque si nosotros no llegamos a ese punto de estar consciente de hacer ese giro, esa información química en nuestro cerebro no se va a realizar. Vamos a seguir siempre insistiendo a regresar a esos hábitos que nos dejó anclado esos eventos. Entonces es bien importante porque cuando nosotros nos abrimos a reconocernos en dónde estamos, en quiénes somos, porque en qué nos convertimos a causa de ese evento, es que podemos tener la oportunidad de abrirnos realmente al arrepentimiento. Y todo arrepentimiento conlleva un reconocimiento de nosotros mismos en todas las áreas, y sobre todo reconocer esa fuerza divina en nosotros que nos ha dado el poder para llevar a cabo esa transformación. César. Muchas gracias. Bueno, es que, pues sí, no es fácil el arrepentimiento, ¿no? Llegar al punto de poder comprender nuestros errores, voluntarios o involuntarios, ¿no? No es fácil. Y debemos dar gracias a Dios, dar gracias a la vida cuando hemos tenido y seguimos teniendo la oportunidad para enmendar, para volver, como también es el origen de la palabra arrepentimiento en el hebreo, es volver, volverse. No es
es ver cambiar esa perspectiva, cambiar nuestra perspectiva de vida. Por algo, la palabra de primera de Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar el error, ¿no? Porque pues al hablar ya de pecado, nos vamos también al origen de la palabra, que es errar al blanco. ¿Y qué nos dice eso? Pues que queríamos ir hacia un lugar y no llegamos. Pretendíamos una meta y no llegamos. Originalmente, pues, en nuestra vida, no necesariamente somos malintencionados. Simplemente, pues, venimos caminando de una forma, incluso con una fuerza propulsora, ¿no? A raíz de las improntas mismas de nuestro origen, de la educación que tuvimos en nuestra casa, de la cultura, de la manera como fuimos comprendiendo la vida, ¿por qué no? De una manera inconsciente, ocultando nuestros verdaderos sentimientos, etcétera. Eso es para todos y para todas. Por lo tanto, ¿cómo no errar, verdad, en el blanco? La palabra pecado escandaliza mucho, pues porque también ha servido como juicio para las personas religiosamente. Y no es más que la palabra errar al blanco, errar a la meta que tenías. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado una meta y nos hemos dado cuenta que fue un error? ¿Cuántos de nosotros, o sea, nomás para quitarle ese valor incorrecto a la meta? ¿Cuántos de nosotros llegamos al objetivo y fracasamos llegando al objetivo moralmente? Nos separamos, nos peleamos, incurrimos tal vez en abusos y llegamos a la meta, pero también están aquellos que no han llegado a una meta. Tal vez por mantener un error en su corazón, en su mente, por orgullo, por soberbia, por rechazo, por vergüenza. ¿Cuántas personas no nos sentimos dignos de algo y siempre preferimos que sean otros quienes lleguen? Estoy poniendo pues en un contexto que el arrepentimiento también está aún después de lo que mundanamente podría decirse como llegó al éxito. Es que la palabra errar a la meta, que significa pecado, es moral, es interior. Solo la persona interiormente, después de discernir, sabrá si erró a la meta. Sí, exteriormente vemos formas, ¿no? Apariencias, pero solo la persona en su interior, después de discernir. Y el discernimiento viene por inspiración y puede ser fomentado, adquirido de manera personal, fomentado por otros, no sé, la vida nos habla. Y ahí se da cuenta uno pues del error y después del error viene el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, me doy cuenta que fallé. Me doy cuenta que no llegué a lo que quería. Es más, que no obtuve lo que quería. Es más, que perdí lo que tenía. Ya lo tenía y lo perdí porque no lo comprendía. De ahí la importancia, pues, de confesar nuestros errores. Eso nos lleva a la humildad. Eso nos lleva a lo que decía Jorge, a la metanoia, al cambio de perspectiva, a la conversión, a volver, a cambiar la mente, que es lo que significa metanoia. Cambiar la mente. Y cambiando la mente, pues sabemos que damos vida al interior y por consecuencia habrá vida en el exterior. Debemos sentirnos dichosos aquellos que después de tanto tambalear, ¿por qué no? Después del fracaso, aún así, de manera dolorosa, comprendimos el error. Por eso podemos pedirle sabiduría a Dios, que es la fuente de sabiduría,
para ya no aprender de una manera dolorosa, sino a través del discernimiento que viene de Él. Debemos procurar sabiduría para ya poder a tiempo corregir el camino, a tiempo, es decir, sin la consecuencia. Decía Lucas, ¿no? O el apóstol, bueno, no es apóstol, pero posteriormente, ¿no? Con Pablo, el evangelista, ¿no? No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a decirlo en lenguaje actual. No vine a llamar a los que están bien, sino a aquellos que han errado el camino, que se han equivocado. A ellos, a nosotros vino, pues, la palabra, la salvación. Porque cuando la misma palabra habla de salvación, habla pues de que tendremos vida y vida abundante, pero quitémoslos el cliché, ¿no? Vida abundante es justamente eso, que viviremos una paz donde predomina el error, pero ya no es mío. Viviremos una paz donde está predominando el caos, pero ya yo no. ¿Por qué? Porque ya no estoy en el error, porque ya tengo paz en mi interior. Y eso viene de lo alto, viene del discernimiento, y por eso la palabra es viva y eficaz. Es eficaz porque corrige a tiempo. Y es eficaz porque aunque parezca destiempo, siendo en la vida, teniendo vida, sigue siendo eficaz. Y es viva porque nos consta que al sacarnos del error en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros pasos se redireccionan a vivir bien, ¿no? Mabel, o Jorge, perdón. Yo creo que le tocaba a Mabel. Ok. Bueno, lo importante acá es, yo creo que, como decía Mabel y César, es cada uno poder reconocer lo que estamos haciendo correcto o incorrecto. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo porque desafortunadamente cuando nosotros en nuestro caminar normal estamos pensando que estamos haciendo las cosas correctas, pero desafortunadamente siempre nos estamos hiriendo nosotros mismos o estamos hiriendo a alguien más. Y cuando eso sucede realmente, yo creo que esos puntos son los que van marcando como ese límite al que nosotros estamos llegando poco a poco. Y cuando digo poco a poco no significa que lo estamos haciendo de una forma rápida. Lo estamos haciendo en todo el transcurso de nuestra vida y que afortunadamente reconocemos en un momento determinado por qué caminos equivocados hemos estado nosotros andando. Y ese arrepentimiento realmente tenemos que tomarlo como que es un giro de 360 grados a nuestra mente. ¿Por qué a nuestra mente? Porque es que allí es donde está como ese centro de las situaciones que nos permiten a nosotros hacer o no hacer, dejar de hacer o hacer en exceso. Y como decía Mabel también, el arrepentimiento no es llorar, no es lamentarnos, es realmente cambiar esa forma de ser o hacer las cosas. Porque realmente cuando nosotros vemos a ese punto, llegamos a ese punto de que estamos dándole un cambio, un vuelco total a nuestra vida, a nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, estamos diciendo ese arrepentimiento está llegando. Ahora, no es tan fácil decir me arrepentí y ya, todo va a empezar a ser nuevo. No es como el que nos dicen en ciertas ocasiones, tú recibiste a Jesucristo y tu vida va a ser buena ahora en adelante, no vas a tener complicaciones. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y antes se demuestra realmente que es donde más situaciones van a llegar a nuestra vida para tener ese arrepentimiento correcto. Porque allí es donde vamos a empezar nosotros a ver o a determinar qué fue lo que hicimos correcto o incorrecto. Y es allí realmente donde empezamos a ver y a darnos cuenta que por donde nosotros caminamos dejamos muchos errores, dejamos mucho dolor, dejamos muchas cosas por hacer, dejamos muchas cosas que, como decía César también,
muchas cosas que hicimos pero que no eran las correctas. Las estuvimos buscando por mucho tiempo, porque esa era nuestra meta, pero esa meta nosotros la estábamos fijando sin tener una mente clara. Esa meta nosotros la estábamos fijando sin pensar si era lo correcto para nosotros. Pero yo creo que ya después de cierto tiempo, de cierta madurez espiritual que adquirimos, nosotros podemos decir, esto realmente me puede servir o no me puede servir. Y como decía también Pablo, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto tiene que ver mucho realmente, pero eso se logra. Ese pensamiento se logra con esa madurez espiritual a la que hemos llegado. ¿Cómo llegamos a esa madurez espiritual? Yo creo que llegamos por golpe tras golpe recibidos. Y bueno, no lo llamemos golpe tras golpe, llamémoslo más bien enseñanza tras enseñanza, porque algo que nosotros hemos aprendido de pronto a catalogar de una forma equivocada es a ver y a decir errores, a decir este error en el que yo entré, este error que yo cometí. Pero no, es que eso lo tenemos que cambiar. Ese arrepentimiento tiene que ver que ese error que cometiste no fue un error, fue una enseñanza, que a partir de esa enseñanza es donde vas a empezar a ver las cosas todo muy claro. Pero también hay que ver que todo esto no es culpa de nosotros en un momento determinado. Esa fue la enseñanza que nos dieron. Y siempre nos estaban diciendo, tú cometiste este error, tú cometiste este error y tu vida ha sido llena de errores. Pero cuando estamos en un momento, cuando estamos en una cima y volteamos a mirar hacia abajo, vemos esas cosas que nos dijeron que eran errores, pero lo vemos como unas escalas ya que fue los que nos ayudó para subir a esa cima. Cuando estamos en esa cima, realmente yo creo que nosotros nos reímos. Nos reímos, pero de ver por todo lo que tuvimos que pasar y que todo lo que pasamos era tan sencillo, pero en ese momento nosotros lo vimos tan complicado que yo creo que en ocasiones nosotros nos paramos a decir, no, es que ya no puedo más. No, es que es mejor ponerme a llorar aquí porque no tengo ninguna otra forma de hacer. O llegamos a un punto también donde ese arrepentimiento de ciertas personas es llorar, pero es una llorada, una llorada temporal. Y ese temporal significa mientras se dio cuenta que cayó en ese error, ya después de salir de ese error, volvió a hacer lo mismo. Y si nosotros vamos a llorar realmente, que esa llorada sea permanente, pero sea permanente para que nos recuerde en lo que nosotros estuvimos y de lo que nosotros salimos. Y esa llorada, digamos, tiene que mostrar que está cambiando mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas. Porque el arrepentimiento realmente, el arrepentimiento es cambiar los propósitos y cambiar cada actitud que yo tengo para vivir. Cada actitud que yo pueda mejorar en alguien para que esa persona tenga una manera diferente de vivir. Enseñar a arrepentirse a las personas, pues yo creo que esa fue la clave de preguntar en un comienzo cómo llegamos a ese arrepentimiento. Y desafortunadamente muchas veces llegamos a ese arrepentimiento porque hemos sido llevados hasta ese punto. Hemos sufrido tanto, hemos cometido tantos errores que llegamos hasta ese punto del arrepentimiento. Y yo creo que si vamos a la parte bíblica, un ejemplo muy claro del arrepentimiento tiene que ver lo del hijo pródigo. El hijo pródigo salió triunfante de la casa desde un comienzo, pero ya empezó a caminar, y a cometer errores y errores y errores. Pero cada vez que aprendía, cada vez que cometía un error, iba aprendiendo. Esas enseñanzas que fue teniendo, llegó un momento donde esas enseñanzas le crearon a él una base de sincerarse consigo mismo, de saber lo que tenía antes y que lo dejó solamente porque su mente lo estaba traicionando. Y cuando llegamos hasta ese punto, pues realmente nos damos cuenta que el arrepentimiento no es un sentimiento realmente. El arrepentimiento es una decisión. El arrepentimiento es un cambio de actitud que debemos tener. Y ese cambio de actitud tenemos que hacerlo nosotros mismos. Si alguien ya nos lleva hasta ese punto, yo creo que ya tenemos una desventaja. ¿Por qué? Porque ya tuvimos que haber sufrido mucho, tuvimos que padecer demasiado para poder llegar a ese punto.
Pero si en un momento determinado tenemos ya como esa sencillez y esa valentía de decir, sí, es que me estoy equivocando demasiado. Y cuando decimos me estoy equivocando demasiado, quiero decir que he dejado de disfrutar mucho, mucho de lo que el Padre me ha dado. He dejado de ver tanto don y tanto talento que tengo, pero que aún por esos errores en los que yo estaba caminando, no he podido activarlos, no he tenido la capacidad, no he visto cómo hacerlo y ni siquiera he visto a esa persona que me puede ayudar a hacerlo. Entonces, cuando estamos en esos puntos realmente podemos pensar que cada propósito de nuestra vida, cada actitud, cada manera de vivir, todo esto está encerrado y está empujado con una flechita, con el arrepentimiento. Y vemos esa palabra que es como tan sencilla, el arrepentimiento es tan sencillo, pero ¿qué tanto nos cuesta? ¿Qué tanto nos cuesta poder decir, yo estaba caminando por esas vías totalmente equivocadas? Yo realmente pensé que era lo correcto. Y cuando nosotros decimos yo pensé que eso era lo correcto, como que estamos justificando esos actos o esos hechos. Pero lo más importante, después de todo, es poder saber que llegamos donde llegamos a este momento del arrepentimiento, pero solamente porque queremos cambiar nuestra forma de vida, queremos modificar. Y así como queremos cambiar nuestra forma de vida, automáticamente estamos cambiando todo ese entorno que nos rodea. Estamos modificando realmente todo lo que se ejecutó de una forma totalmente equivocada. Y en algún momento tenemos que llegar a lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a nuestro diseño original. Y ese arrepentimiento es una de las guías que nos va a llevar a ese diseño original. Adelante, Mabel. Y con todo lo que tú has dicho, realmente aplico aquí el término lo que es la inteligencia emocional. Precisamente, ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es esa capacidad divina que nosotros tenemos de poder mirarnos a nosotros mismos y hacernos responsables de toda esa información que nos ha llevado a errar, a estar en un camino totalmente errado. Y cuando hablamos del arrepentimiento, me gustaría también quitarle un poco el peso que esta palabra lleva acerca de la culpa. Porque cuando nosotros realmente nos inculcaron esa palabra, también esta palabra de cómo nos las inculcaron va acompañada mucho de la culpa. Y precisamente la inteligencia emocional lo que hace es que nosotros, nadie más, tenemos la capacidad de poder vernos sin culpa, sino simple y sencillamente vernos sin juzgarnos a dónde nos ha llevado esas actitudes, esas acciones, esos hábitos, esos estilos de vida en la cual hemos errado, sin culpa. Y es ahí en ese punto cuando nosotros llegamos de poder vernos sin juicio, ¿ok? Sin culparnos, poder realmente aplicar esa sabiduría divina en nuestra parte emocional. ¿Para qué? Realmente es como para abrazar esa información errada. ¿Y por qué digo abrazarla? Es porque no puede haber cambio sin amor. Y ese amor lo tenemos que aprender a aplicar en nosotros mismos. Y eso es lo que es la inteligencia emocional. También conocido como integrar la información errada en nosotros, porque cuando tenemos esa capacidad de abrazarla y amar esa información es cuando comienza la transformación o el cambio en nosotros. Sin amor, realmente no es posible que todas estas cosas dentro de nosotros se transformen. Como tú decías, Jorge, no es cuestión de echar culpables, pero realmente es que esa información tampoco es nuestra, fue una información que nos transfirieron precisamente nuestros ancestros porque no sabían esto, porque tal vez no tuvieron esta oportunidad de escuchar estos temas, como hoy tenemos la libertad de poderlo hablar. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es cuando yo tengo la capacidad de hacer un stop en mi vida, introspectar, hacer un inventario desde el amor, sin juzgarme, sin culparme, pero tampoco culpando a nadie, sino abrazar toda esa información desde el amor y elegir desde el amor esa transformación.
Hay una cosa que se nos complica mucho y yo sí, ok, pero es que yo no sé hacer otra cosa, no sé actuar de otra manera, no sé sentir de otra manera, no sé pensar de otra manera. Bueno, si llega ese punto en tu vida de que no sabes pensar de otra manera, primero está lo que es la oración o la meditación. Y segundo, hoy en día, gracias a la divinidad, tenemos información por muchas partes. O buscar una ayuda, un coach o un terapista. Recomiendo a alguien que trabaje integralmente, no solamente la mente. ¿Por qué? Porque es toda esta palabra de lo que es el arrepentimiento, es una transformación y una alineación y un equilibrio interno en nuestras vidas. Pero ¿de dónde inicia? Desde esa parte mental, emocional que necesita alguien hacerse responsable. Y la única persona que se puede hacer responsable somos cada uno de nosotros. Y eso es lo que es ser inteligentemente emocional. Es hacernos cargo de esa información desde el amor. Por eso bien dice también las escrituras, el amor echa fuera ¿qué? El temor, y el amor cubre multitudes de pecados. ¿Ok? ¿Y qué es el pecado? El pecado realmente es callar y someternos a esas cosas erradas. Eso es todo. Pero en el momento en que realmente nosotros podemos hablarlo, no hablarlo tanto afuera, sino es reconocerlo en nosotros. Audiblemente nosotros realmente reconocerlos internamente. Ya después que lo podamos platicar con alguien o reconocerlo delante de otras personas, bueno, ya eso es ese plus, ¿verdad? Pero este llamado con este tema realmente a todos nuestros radioyentes es a conectarse con esa inteligencia emocional que la divinidad ha depositado en cada uno de nosotros desde la responsabilidad. Y algo se requiere también para esto, se requiere mucha honestidad y humildad, porque con humildad es que podemos realmente abrazar al amor, integrarlo en nosotros y realmente aplicarlo en todas esas áreas de nuestras vidas donde hemos estado errando. Ahora, hemos errado ¿por qué? Por falta de conocimiento. Eso es todo. Hemos errado por falta realmente de ese conocimiento, primero de nosotros mismos y después realmente de esa información divina que realmente nosotros tenemos cada uno y que va en el diseño de cada uno como las huellas digitales en base a qué? A esa misión de vida que cada uno representamos en esta vida. Es que un llamado al amor interno, un llamado al reconocimiento desde el amor es sumamente importante. César. Muchas gracias. Sí, qué importante este tema para lograr seguir caminando y tener paz en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro ser, ¿no? Jorge comentaba que, pues, que el arrepentimiento no es, o mejor dicho, es una decisión. Y coincido con él. El verdadero arrepentimiento implica voluntad. Se vuelve un acto. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento se materializa, cambia la perspectiva, y al cambiar la perspectiva de una persona, cambia el caminar de una persona. Y como consecuencia, pues, del error, sí, hemos hablado de la culpa, ¿no? La culpa es un sentimiento, lo seguimos cargando, ¿no? De manera inconsciente o consciente. Entonces, qué importante es, como dice la Santa Escritura, la confesión, confesar el error. No solo a nivel de desahogo, ¿no? Que de entrada para eso serviría, sino con la conciencia de un verdadero cambio de perspectiva. Y en lo personal, cuando me toca recibir a personas ahí en la iglesia, trabajo mucho la carta de vida, porque ahí hay una expresión, ¿no? Hay una manifestación personal de lo que guarda mi mente, que muchas veces al escribir adquiere uno conciencia, porque no había visto esa perspectiva. Mantenemos muchos pensamientos, tantos pensamientos en nuestra mente,
que no son discernidos. Es decir, no supe si fue bueno o malo. No lo sé hasta que profundizo yo en él. Y a veces me doy cuenta que estuvo bien y eso me va a liberar de una culpa. O me doy cuenta que estuve mal y eso la afirma. Pero ¿qué haces ya, pues, cuando te das cuenta de ese error, de esa culpa? Por eso escribir a mí me parece fenomenal. Es liberador, pues, porque también se da la catarsis, ¿no? Esa conversión, esa limpieza que es necesaria, pues. Porque la culpa que no es liberada, manifiesta, resuelta, se sigue pues repitiendo, se sigue cargando y muchas veces se sigue evangelizando desde la culpa. Y eso pues no es una buena semilla. Y de hecho así se ha evangelizado también mucho, ¿no? Desde la culpa. Cuando claramente, lo voy a decir en términos espirituales, el Señor nos ha redimido. Él ya dio esa redención para ser libres, pero somos nosotros los que nos vivimos todavía apegados. Y dice Mabel correctamente, pues hace falta conocimiento. ¿Y qué hacemos si no les gusta leer, no les gusta escuchar, no buscan respuestas? Pues vives en el error. Y ya lo hemos compartido aquí. Aún viendo lo que vemos que hay en la sociedad, se permanece en una gran mayoría en el error. Consciente e inconsciente. Si seguimos viendo el número de divorcios, sabemos por lo tanto que no es fácil el matrimonio. No es fácil. No basta la sola bendición, pues. No es suficiente. ¿Por qué? Porque requiere una determinación personal. Y eso es lo que a veces no se puede. No. La bendición también en su origen, esa palabra viene de fecundidad. O sea, viene de un proceso de siembra y cosecha, de fecundar, de establecer algo dentro que luego va a dar fruto o vida. Hasta eso requiere, pues, una conciencia, un camino, una perseverancia. Y muchas personas queremos cambios de la noche a la mañana. Incluso hablando de este tema del arrepentimiento. Pues ya me arrepentí, ya pedí perdón. Sí, ahora tienes que esperar que las personas sean capaces de comprender ese acto y ser libres. Ah, no, pero es que lo quiero ya. No, entonces no has comprendido el error todavía. ¿Cuántos tiempo caminamos en el error y de la noche a la mañana nos cae el 20, como se dice también coloquialmente? Pero no hemos comprendido que llevó un tiempo darnos cuenta. Y para las otras personas a las cuales también le hemos, por ejemplo, pedido perdón, ahora ellas o ellos llevan un proceso de recuperación, de comprensión, de salir del dolor. Dice Mabel, como dice la santa palabra, ¿verdad? Pues el amor echa fuera todo temor. Y es cierto, ahora te corresponde o me corresponde a mí ser paciente como una manifestación del amor para que esa persona vuelva a confiar en mí. Es decir, saque el temor a través del amor, a través de los actos conscientes, coherentes, pacientes, de amar, de servir, de hacer el bien. Y es cuando se vuelve a restaurar la confianza. Por lo tanto, pues, recomiendo escribir. ¿Qué es lo que guarda mi mente? Y, sin duda, al menos desde mi opinión, si no tenemos con qué contrastar nuestra vida, pues, como dice la Escritura, pues, ahí donde esté tu Dios, está tu corazón. Ahí tendrás puesta tu mente. ¿Quién es tu Dios? Hay que leer la Biblia, la Escritura, y discernirla desde el amor, no desde el juicio, desde el amor, desde el que es el bien para mí, desde el que es el bien para
para mi prójimo, para el bien para mi esposa, para mi ex esposo, mi ex esposa, para mis hijos, para mis amigos, porque también ahí dice que para mis enemigos, sí, porque si yo discierno en el amor, aún con mis enemigos, eso no va a habitar en mí, y va a habitar en mí la vida, y si habita en mí la vida, va a haber paz, va a haber esos frutos del Espíritu Santo que ya hemos hablado, bondad, la inclinación al bien, paz, gozo. A eso es lo que deberíamos de aspirar verdaderamente, a lo espiritual. Y que lo demás sea añadido, claro que sí, mediante tu trabajo. Pero ahorita leía el Salmo 127, es un salmo que me gusta mucho y me sorprende, porque también habla de los hijos, ¿no? Y ahorita, al inicio del tema, pues, hablamos de improntas, ok, sabemos que a veces nuestro origen no es tan, pues, tan fácil. Sin embargo, también hubo amor. Y entonces, pues, hay que confesar. Yo recomiendo escribir de manera personal. Y si practicas una religión, pues adecúate a ella. ¿Y cómo? Confiesa para que seas libre. Fíjense bien, no por la determinación de otro, sino por la reconciliación que haces en tu propio corazón, en tu propia mente, para ti mismo, para que tú, para que yo tengamos esa paz que tanto anhelamos y que de verdad, la verdad, no es tan fácil tener. Adelante. Ya cerrando acá por mi parte, como decía Mabel y decía César, y lo dijimos anteriormente, el arrepentimiento no es un sentimiento, pero nos lleva al arrepentimiento un sentimiento de culpa. Ahora, ese sentimiento de culpa realmente nosotros tenemos que concluir, encontrar la razón que causa que causa esa culpa. Tenemos que evaluar también la gravedad de esas circunstancias, de esa culpabilidad a la que nosotros tenemos y por la cual llegamos a ese arrepentimiento. Y yo creo que antes, más que esperar a que nos perdonen, sería perdonarme yo mismo. Porque si no nos vamos a perdonar nosotros mismos, así las demás personas nos perdonen, nosotros vamos a seguir con ese mismo sentimiento de culpabilidad. Y si seguimos con ese sentimiento de culpabilidad, no vamos a poder llegar a ese arrepentimiento. Y lo más importante es aprender de cada circunstancia que nos llevó a ese sentimiento de culpa. Si estamos claros en eso, podemos decir que estamos teniendo un arrepentimiento genuino y que ese arrepentimiento genuino nos va a poder llevar a ese cambio de 360 grados de nuestra mente. Porque si vamos a tener un arrepentimiento, pero no es el genuino, entonces ese cambio que vamos a estar dando no va a ser el que nosotros queremos y tarde o temprano vamos a llegar allí. Se va a convertir en un círculo vicioso. Y cuando convertimos en un círculo vicioso, nuestra vida está convirtiéndose en un círculo vicioso. Si mi vida es un círculo vicioso, la vida de los que están a mi alrededor va a ser otro círculo vicioso. Tenemos que salir de allí realmente y llegar con una conciencia clara de lo que es ese arrepentimiento, cómo llegué allí y saber que de allí debo permanecer. Más importante de todas las cosas que decimos no es cómo llegues, sino cómo te mantienes. Mabel. Exacto. Y para también yo cerrando aquí, se trata simple y sencillamente de que tomes un segundo de tu vida, hagas un stop, te veas, es decir, si te tienes que parar frente a un espejo, párate y pregúntate a ti mismo, ¿qué estás haciendo con la vida que se te ha dado? ¿Estás realmente usando esa vida para invertirla en algo y en muchos hábitos y conductas, pensamientos que te han mantenido encapsulado, encapsulada y que te han traído consecuencias muy dolorosas a tu vida y a personas alrededor de ti? Entonces, o estás usando esa vida para evolucionar, para transformarte y poder llevar a otros a transformar. Y de eso se trata el amor que estás aplicando a tu vida. Una otra
es la manera en la cual tú realmente te ves a ti mismo, por lo tanto, estás usando esa vida para amarte o para destruirte. Y se trata del arrepentimiento, eso, de que te voltees a mirar y asumas la responsabilidad de cómo estás llevando esa vida. Y de esa manera podrás evaluar qué tipo de amor te estás dando a ti y por lo tanto se lo estás dando a las personas alrededor. Y por encima de todas estas dos que he dicho, es el amor que le estás manifestando a la vida, a Dios, a la divinidad. Entonces, simplemente es un llamado de conciencia. Y es una invitación que le hago a cada uno de nuestros radioyentes. César. Juan, muchas gracias. Pues sí, yo les diría y cerraría con Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se vea, que se note, no para otros, sino para ti mismo. Y eso va a hacerte un cambio de vida, un cambio de perspectiva. Que se note, que se demuestre, que se vea que yo, que tú hemos vuelto, como es el origen de la palabra, arrepentirse, volver. Que he vuelto, soy yo, ya no tengo máscaras, ya no aparento, ya no cubro mis errores, ya no, ya volví. Porque ahora si me equivoco, simplemente rápido corrijo el camino, porque ya soy una persona humilde. Muy bien, pues saludos a todos y una bendecida semana. Que así sea. Bueno, feliz tarde para todos, feliz tarde para nuestros oyentes y bueno, nos invitamos a nuestro próximo segmento, Puerta de Encuentro, lunes 12 del día. Feliz tarde.